Bienvenidos a este discipulado de Ministerios Jesús del Centro. Hoy vamos a continuar con el discipulado, con la serie de discipulados que estamos hablando acerca del Espíritu Santo, el avivamiento de las primicias. Este es el último tema de esta primera etapa de la serie. Luego van a venir dos temas más para poder concluir la serie, que son temas un poco más específicos, o es más bien una segunda etapa, ¿verdad? Entonces, para este tiempo, Dios está preparando una bendición muy especial que ya muchos la están recibiendo en sus casas. Nosotros somos conscientes de que Dios está obrando en las casas, sin embargo, todavía el Señor espera de nosotros una consagración, una búsqueda más profunda de Dios, más honesta y más sincera. Pero Dios no nos va a bendecir por cuanto nosotros hagamos, porque dice la Biblia que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Pero vamos a entrar de lleno al tema y vamos a platicar de estos temas. Así que oramos al Señor para que el Señor nos explique las Escrituras y que ardan nuestros corazones mientras que Él nos está explicando. Así que vamos a ir a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 14. Es una cita algo extensa, pero la vamos a ir viendo por partes. Dice el verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces Ezequiel tiene esta visión donde Dios lo toma y lo lleva a un valle de huesos secos. Eran muertos, cadáveres, ya no había carne en ellos, ya no había tendones, ya eran únicamente los puros huesos. Entonces Dios viene y le dice a Ezequiel que profetice, y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchos sobre la faz del campo. Usted se recordará que la Biblia dice que el campo es la tierra. Entonces, lo que está diciendo acá es que en toda la tierra hay muertos, cadáveres, dice aquí. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos, el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces aquí en el verso 5 nosotros vemos que es la primera etapa de Dios profetizando, Dios diciéndole a sus siervos que el Espíritu Santo vendrá. Obviamente Ezequiel simbolizando a esos siervos. Y pondré tendones sobre ellos y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré sobre vosotros espíritu y veréis y sabréis que yo soy Jehová. Otra vez aquí hablando de que entrará espíritu en ellos. Verso 7, profeticé pues como me había mandado y hubo aquí un ruido mientras yo profetizaba. Ojo acá que quiero que recordarles en Hechos de los Apóstoles, dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, hubo un ruido fuerte, un estruendo y viento, y dice que lenguas de fuego, ascuas de fuego se pusieron sobre la cabeza de los que estaban ahí reunidos en el aposento alto,
cuando vino el Espíritu Santo. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que lo que Ezequiel vio fue la profecía de Joel cumplida en Hechos de los Apóstoles y el cumplimiento en nuestros días. Porque se recuerda que vimos la semana pasada hablamos la semana pasada acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces Ezequiel vio la venida del Espíritu Santo como una lluvia temprana, pero también vio la lluvia tardía. Lo vamos a ver. Hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y sigue diciendo en el verso 9, y me dijo, profetiza al espíritu, y profetiza, hijo de hombre, y di. Ojo aquí que yo quisiera que volviéramos al verso 4. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces aquí me quiero detener un poco. La Biblia dice, lo que vimos la semana pasada en el discipulado fue que la palabra de Dios, que en nosotros como hijos de Dios operan dos unciones, la unción de un primer olivo y la unción de un segundo olivo. Y nosotros dijimos que el primer olivo es Cristo. Entonces, si el primer olivo es Cristo, aquí lo primero que está sucediendo en el verso 4 dice, oíd palabra de Jehová. Entonces, nosotros lo primero que oímos, lo primero que pasa en nuestro ser antes de nacer de nuevo es que oímos palabra de Dios. Y esa palabra de Dios hace en nosotros que empecemos a cobrar, a recuperar. Sin embargo, todavía no tenemos vida, porque miren cómo dice aquí en el verso 6, en el verso 8, y miré y he aquí tendones sobre ella. Desde el verso 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero en ellos no había espíritu. Entonces, lo que la palabra del Señor nos está enseñando nos está ejemplificando el nuevo nacimiento del Hijo de Dios, por supuesto. Todos los que hemos nacido del agua, es decir, de la palabra y del Espíritu, de la ley y el testimonio, porque era necesario, pero mientras que solo llega la palabra, nosotros seguimos muertos. No estamos totalmente con vida, por eso dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. No solo se puede nacer de la palabra, se tiene que nacer también del Espíritu. Entonces dice aquí, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Dice en el verso 9, y me dijo, profetiza al Espíritu. Ahora sí viene la segunda unción, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, mientras que el Espíritu Santo no viene sobre el Hijo no puede estar de pie delante de Dios. Es decir, aquellas personas que solo han recibido el bautismo en agua, que es figura del bautismo de la palabra, porque la palabra dice la Biblia que la palabra es la que limpia. Mientras que no se ha recibido esa segunda unción, no podemos estar de pie delante de Dios. Es necesario que tengamos las dos unciones. Por eso es que individualmente nosotros como hijos de Dios individuales
Es necesario que nosotros busquemos las dos unciones, anhelemos y esperemos ser bautizados también del Espíritu. Y no permitir nosotros buscar, indagar en el Señor, buscar al Señor para que el Señor nos enseñe, porque muchos, por estar plagados de religión, la religión dice, no, el Espíritu Santo fue para aquellas épocas de allá, por los primeros años de la iglesia. No, el Espíritu Santo está constantemente ungiendo. Para que yo esté compartiendo esta palabra con ustedes, o haya empezado a compartir la palabra en esta congregación desde hace 2 años o un poco más de 2 años, no recuerdo. Yo primero tuve que ser ungido por el Espíritu Santo para esta tarea. De lo contrario, aquí yo les estuviera dando humanismo. Si yo no hubiese sido ungido, yo les estuviera dando humanismo. Les estuviera dando consejos de vida, cómo llevar su vida, ética. Pero yo no vengo a hablar aquí de parte mía. Porque si fuera de parte mía, yo les aseguro que les prepararía un tema de superación personal, tantas cosas que se pueden hablar. Porque ese sería mi alcance humano. Yo no tendría alcance de poder. Pero para estar hablando esta palabra, Dios tiene que venir sobre la persona, ungirla para esta tarea. Entonces no se puede hacer la labor, si no se puede vivir y estar de pie delante de Dios sin tener las dos unciones, mucho menos se va a poder tener un ministerio o hacer una labor o trabajar en la viña del Señor si Dios no lo ha ungido a uno. Sin embargo, hay muchos que trabajan en la grey del Señor sin haber sido ungidos. Ni siquiera creen en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces esto es muy delicado, muy, muy delicado. Dice la palabra del Señor que nosotros somos templo, pero cuando nosotros vamos a Corintios, porque está en los dos lugares, estas citas no las traía preparadas, pero se las voy a dar y las voy a poner ahí para que ustedes las puedan estudiar. Primera de Corintios capítulo 3 y Primera de Corintios capítulo 6. En las dos citas dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero en ninguna de las dos citas habla de una manera individual. Es decir, tú no eres el templo, yo no soy el templo, ningún hermano es el templo, ningún ministro es el templo, sino que somos como ladrillos que construyen un templo. Nosotros no somos el templo en general, el templo es Cristo, eso dice la Biblia. Entonces, por eso es que nosotros no podemos hablar, digamos, algo químicamente puro como que nosotros fuéramos el templo, porque nosotros todavía caemos en pecado. Si hemos nacido de nuevo, ya no pecamos voluntariamente, dice. Ya estamos totalmente libres de pecado y si caemos porque estamos todavía en este cuerpo de muerte, pero ya no lo hacemos voluntariamente porque adentro de nosotros ya no tenemos la intención de pecar, ya no queremos pecar, ya no queremos hacer lo que antes hacíamos. Y Dios bendice ese querer, porque adentro Dios sabe que tú no quieres hacer lo malo que haces. Cuando naces de nuevo, cuando no has nacido de nuevo, es indiferente. Haces bien o haces mal, no suma ni quita. La gente piensa que sí, pero en realidad si una persona no ha nacido de nuevo y se porta bien, eso no le suma. Y si se porta mal, eso no le resta. ¿Por qué? Porque Dios dice que traerá todas las obras, buenas o malas, a juicio. Y las dos las va a juzgar, porque tus obras buenas, las obras buenas que una persona puede hacer, no la pueden salvar. Y las obras malas lo condenan. Entonces, es indiferente. Pero a los que hemos nacido de nuevo, esas obras que dice Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. Quiere decir que si tú has creído, si tú tienes fe, terminarás haciendo obras agradables a Dios por la fe, pero no por la obra en sí, sino que como una consecuencia de la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios entendemos
que sin la unción del Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo venga, sin la unción del segundo olivo, no podemos estar operando, no podemos estar haciendo una obra de Dios, ni siquiera podemos estar en pie delante de Dios, porque aquí lo dice, que, no se, que dice, y profeticé como me había, verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. De lo contrario, estaban tendidos. Aunque entró carne en ellos, aunque se regeneraron los nervios, los tendones, de todos modos, no, no, no podían estar de pie porque no había espíritu en ellos, sino que es hasta que el espíritu viene sobre ellos que entonces ellos pueden estar de pie delante de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 21. Dice, desde el verso 34, Lucas 21, 34 al 36. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El día del Señor. El día del Señor que es el día grande y terrible, los 7 años de la gran tribulación. Pero hemos nosotros aprendido en este discipulado que no solo hay una gran tribulación colectiva, sino que hay una gran tribulación también individual. O sea, las mismas etapas que la iglesia pasa colectivamente, las mismas etapas las pasan los individuos como hijos de Dios. Así que vamos a ver acá. Dice, verso 34, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, para estar de pie delante del Hijo del Hombre, hay que, dice acá que no podemos dejarnos llevar por esta vida, ni por los excesos, porque dice que como un lazo vendrá sobre todos y sobre la tierra. Entonces no podemos nosotros, sin la unción de Dios, pretender estar libres de estas cosas que pueden venir individualmente a una persona, porque ya lo hemos dicho otras veces, que gran tribulación puede llegar hacia una persona o hacia una familia, por medio de una enfermedad, por medio de la muerte de algún familiar, una muerte repentina, por medio de cosas que son tan insoportables para una persona que algunos los hace totalmente apartarse de Dios porque no quisieron oír la palabra de Dios, y a otros los hace consagrarse más aún. En Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, nosotros nos recordamos que el Espíritu Santo vino, pero hay algo que antes de hablar del Pentecostés tenemos que hablar, porque en Juan capítulo 20 dice, y verso 19 al 22, nos habla de que Jesús ya había soplado el Espíritu Santo. Dice acá, Juan capítulo 20, verso 22, dice, Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Verso 21 leí. Ahora el 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, el que da la autorización para recibir el Espíritu Santo es Cristo. Por eso nosotros no podemos recibir el Espíritu Santo. Nadie podría decir que ha recibido el Espíritu Santo. Nadie puede decir que ha recibido el Espíritu Santo si antes no ha recibido a Cristo, si antes no ha creído en Cristo. Para poder recibir al Espíritu Santo es necesario que primero nazcamos del agua. Es necesario que primero creamos en Cristo para que Él nos vivifique. Y al vivificarnos, es lo que decía Ezequiel,
soplad sobre estos huesos secos. Y dice que el Espíritu entró en ellos. Eso es lo que Cristo estaba haciendo acá. Dice, después de esto, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, lo que, lo que, los, lo que los apóstoles hicieron o lo que la iglesia hizo en ese momento en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, fue esperar el cumplimiento de una promesa. O sea, es decir, el Espíritu Santo no va a venir por cuanto tú ores o cuán efusivamente ores, porque no va a venir porque estés orando. Si tú estás orando, está bien, pero no por eso va a venir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a venir como fiel a su promesa. La lluvia temprana y la lluvia tardía, fiel a su promesa. Y si tú no estás orando, pues precisamente el Espíritu Santo va a venir para que dentro de ti nazca, porque mira mi hermano, hoy nosotros lo vemos. Es necesario que el Espíritu Santo venga porque la iglesia está dormida. Hemos estado hablando de las primicias, porque la unción que tiene que venir va a venir a ungir las primicias. No podemos, tenemos que entender que tanto Hechos de los Apóstoles como Joel capítulo 2 profetizan que va a venir el Espíritu Santo sobre toda carne, pero no toda carne lo aprovecha. No toda carne lo aprovecha, sino que lo va a aprovechar aquellos que estén dispuestos a subir al monte alto, porque solo en el monte alto se recibe la transfiguración. Solo en el monte alto el rostro de Moisés cambió. Y cuando bajó dice que la gente le tenía que poner un velo porque resplandecía el rostro de Moisés. Pero abajo no, porque los que se quedaron abajo, Josué dice que subió un poquito más arriba con Moisés, pero hasta cierto punto. Como los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan, que cuando fue la transfiguración solo ellos lo pudieron ver, los demás no lo pudieron ver, se quedaron abajo. Cuando fue el Getsemaní, cuando en los últimos momentos, cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, solo se llevó a Pedro, subió con los 12. A medio camino se quedaron los 12. Un poco más arriba subieron Santiago, Pedro y Juan. Y Jesús los dejó ahí y se fue todavía un poco más arriba. Entonces hay 3 etapas, hay 3 estaciones. Tú tienes que decidir dónde estar. Porque las primicias son aquellos que suben hasta arriba con el Señor. Por eso cuando tú piensas en el templo, cuando tú estés escuchando que alguien está hablando del templo, o tú mismo, el Señor te está hablando del templo, no pienses en un templo horizontal. Tienes que pensar en un templo vertical, porque Jesús no entró en un tabernáculo hecho de manos. Cuando entró a oficiar por nosotros, Jesús entró a un tabernáculo ahí arriba, en el tercer cielo, donde está la presencia de Dios. O sea, lo que Moisés hizo aquí, de acuerdo al modelo, dice que la Biblia dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, tienes que hacer un tabernáculo, pero lo harás de acuerdo al modelo. Entonces muchas veces Dios nos pide a nosotros que hagamos algo, pero le echamos más salsa a los tacos. Y Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, hazlo de acuerdo al modelo. Y cuando Moisés lo hizo de acuerdo al modelo. ¿Y cómo era el modelo? Había un atrio, había un lugar santo y luego había un lugar santísimo. Entonces eso que Moisés hizo horizontal porque no tenía cómo hacerlo vertical, lo que tienes que hacer cuando pienses en el templo de Dios es que lo tienes que invertir y ponerlo horizontal. De tal manera que la tierra sea el atrio, el cielo el lugar santo y luego más arriba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote pudo entrar. Dicho sea de paso, por eso es que el mundo está corriendo a hacer un censo, a censar al mundo entero, a tenerlo más controlado, a tener más control sanitario sobre el mundo, sobre la gente, a tener control de lo que hace, de lo que piensa, de lo que come,
etcétera. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, lo que el mundo quiere hacer, es terminar de construir la torre. Porque en el paganismo, en el ocultismo, en la masonería, ellos entienden que la cosa es vertical, pero hacen creer al mundo para engañarlo que todo es aquí en la tierra, todo es aquí en la tierra, lo que vas a recibir. Pero un ocultista, un esotérico sabe que no es todo aquí en la tierra, pero ellos lo saben con sabiduría humana, satánica, por supuesto. Pero engañan a las personas creyendo que todo es aquí. Por eso es que el consumismo es tan bien recibido, porque todo es aquí, lo comido es lo seguro, lo que yo tengo aquí, eso es lo que la gente, por lo que la gente corre. Pero ellos mismos saben, por eso es que los que construyeron Babel y que estaban creando una torre que subiera hasta el cielo, estaban buscando cumplir el objetivo que Satanás se había propuesto. Porque Satanás fue el que dijo, subiré al monte de Dios y me sentaré en el trono de Dios. Entonces ellos saben que es para arriba, que la cosa es vertical. Sin embargo, ellos no lo alcanzan, ellos no lo pueden alcanzar, no lo van a alcanzar. Definitivamente no lo van a alcanzar. No lo van a alcanzar porque no pueden, porque nadie puede entrar al cielo si Jesús no le abre la puerta. Es que es así. Nadie puede entrar al cielo si Jesús no le abre la puerta. Porque el único que entró, el único digno fue Jesús. Por eso yo siempre repito que nosotros todo lo que pasamos en esta tierra, todo lo que vivimos en esta tierra, es una consecuencia de algo. Porque aquí el único inocente fue Jesús. El único inocente fue Jesús. El único que podría cumplir con las características de ser un mártir fue Jesús. De ahí todos, incluso los que les llaman mártires de la iglesia, del principio de la iglesia, fueron muertos a espada o les cortaron la cabeza o como haya sido, porque algo tenían que pagar algunos elotes que se comieron. Porque si no, tendríamos que reescribir la Biblia y quitar todos los pedazos donde Jesús dice que es el único digno. Y entonces poner el nombre de todos los otros que dice que sí son dignos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el único inocente era Jesús. El único que pagó en su carne lo que él no había hecho fue Jesús, siendo el Hijo de Dios. Entonces nosotros no podemos pretender que nosotros estemos pensando que las cosas que nos están pasando son porque sí. Si la Biblia dice la Biblia, ninguna espada forjada podrá contra ti. ¿Y por qué hay muchos decapitados? ¿Por qué hay muchos en gran tribulación? Entonces, Dios es mentiroso. Porque es que no tiene lógica. Aquí la explicación es que nosotros mismos, bajo nuestra voluntad, nos separamos de Dios. Y el favor de Dios se separa también. Por eso la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Acercaos a Dios y Dios se acercará. Pero ¿y si uno se aleja? También Dios se aleja porque Dios no te va a forzar. O sea, aquí es una cuestión de decisión. Por eso la iglesia vino a esta tierra a ser probada. Entonces el mundo está corriendo para construir una torre que llegue hasta el cielo, porque ellos saben que la cosa es vertical, que aquí en la tierra esto es pasajero y se termina, pero quieren que la gente siga, Satanás quiere seguir que la gente siga pensando que todo es horizontal, todo es la tierra. Pero tú ahora lo sabes. Cuando hables del templo, por eso no podemos hablar de que químicamente puro, tú eres el templo y yo soy el templo.
porque nosotros todavía tenemos pegados los pies en esta tierra. Y si tenemos pegados los pies sobre esta tierra, no podemos, estamos en el atrio. Ni siquiera estamos en el lugar santo y ni en el lugar santísimo. Cuando nos congregamos como iglesia, nos unimos a la congregación de primogénitos, dice, a los santos, a los espíritus hechos ya perfectos en la Sión celestial. Ahí sí, pero es una proyección que nuestro espíritu se proyecta allá. Y está en los dos lugares a la vez, está aquí en la tierra y está allá congregándose. Pero nuestros pies todavía están puestos aquí en la tierra. Y mientras que siga así, nosotros vamos a estar en el atrio. Y dice la Biblia que el atrio, todos los que estén en el atrio serán pisoteados. Entonces tú tienes que entender que el templo es vertical. Es vertical. En la tierra está el lugar, el atrio, el lugar santo en el cielo y el lugar santísimo donde entró solamente Jesús a oficiar. Y desde ahí nos da entrada a nosotros. O sea que nadie puede entrar si Él no le da la entrada. Avancemos. Es impresionante cómo, si nos vamos a Génesis, vemos en el diluvio, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, por ahí. Vemos en el diluvio que todos murieron. ¿Quiénes fueron los únicos que no murieron? Los consagrados hijos de Noé. Pero ellos ni siquiera estaban consagrados por ellos mismos, sino porque Noé se consagró. Así hoy en día nosotros no estamos entrando, Dios no nos está dando la gracia de poder entrar al arca por nosotros mismos. Porque incluso, usted se recordará que uno de los hijos de Noé pecó porque vio la desnudez de su padre al salir. Entonces, ellos todavía llevaban pecado adentro. ¿Y cómo fue que se salvaron y no murieron en las aguas del... Porque había un hombre que se había consagrado y debido a ese hombre fueron salvos todos. Así hoy en día tú no eres salvo por tus propias obras, tú eres salvo porque creíste en Cristo. Esto es importante de verlo porque todos los demás que están fuera del arca, cuando cae la lluvia, todos murieron por el agua. Todos murieron por el agua. Así como hoy viene la palabra del Señor y tú sientes que es una palabra tan fuerte que te choca y algunos, cuando todavía las iglesias estaban abiertas, decían cómo alguien le contó mi vida al pastor porque todo lo que está diciendo es para mí. No, nadie le contó al pastor. Lo que pasa es que es la palabra lo que hace es matar nuestra carne para que pueda venir el Espíritu. Entonces, cuando bajaron las aguas, después del diluvio, Noé manda un cuervo que simboliza a Satanás, pero también manda una paloma. Pero el cuervo es feliz en la carroña y ya no regresa. Y se posa sobre todos aquellos cuerpos muertos ahí, porque el cuervo le gusta la carroña y se queda ahí. Pero la paloma no se queda, sino que hasta que encuentra dónde posar su pie, toma una rama de olivo y regresa. Y entonces hay quien quiere hacer la paz con Dios porque ya las aguas bajaron. Entonces el Espíritu Santo simboliza esa paloma que anda buscando quién es el que quiere hacer la paz con Dios, porque ya las aguas totalmente bajaron y hay solo muertos. Pero el cuervo se desaparece y se queda en la carroña. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo viene y busca dónde posar su pie. Y tú le has abierto tu vida y yo se la he abierto y muchos hijos de Dios le han abierto la puerta. Vamos a ir a la palabra del Señor.
Ageo capítulo 2, verso 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Entonces aquí de lo que está hablando, cuando nosotros oímos postrera es como cuando dice cuando dice la Biblia que el postrer Adán, el primer Adán es alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Cuando se está hablando de postrero no se está hablando de segundo ni de tercero, se está hablando del último. Entonces aquí no quiere decir que cuando vino la unción, el Pentecostés de Hechos de los Apóstoles, no iba a haber otras unciones, no. El Espíritu Santo empezó a ungir y a ungir y a ungir y a ungir y a ungir. Pero la postrera, es decir, la última, tiene que venir antes del Pentecostés, antes del avivamiento. De hecho, es el que inaugura el avivamiento de las primicias. Porque la iglesia tiene que ser avivada. Dice la Biblia, mire, en 1 Corintios capítulo 7, y con esto voy a ir terminando. 1 Corintios capítulo 7, verso 9, dice: pero si carece de dominio propio, esto seguramente lo han leído algunos, pero si carece de dominio propio, cásese, que es mejor casarse que quemarse. Dice la Biblia, Dios habla hoy. Esa es la que leí, es la Biblia de las Américas. Ahora voy a leer Dios habla hoy. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. Vamos a ir a la Reina Valera, a otra Reina Valera, dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces nosotros hemos oído que se ha predicado esta cita para hablarle a los jóvenes, ¿va? Y decirles que para que no anden pecando, porque cuando todos hemos pasado por ese momento de hormonas, en la juventud, en las que estábamos, en las que queríamos estar con nuestro amado y nuestra amada quería estar con nosotros. Discúlpenme que lo platique tal vez, le pido disculpas porque pues es probable que alguien diga de qué están hablando. Pero aquí lo que a mí el Señor me habló, y esto es fresquecito, esto es el día de ayer el Señor me lo habló, es que la iglesia necesita estarse quemando de amores, como una adolescente. De hecho es una jovencita. La iglesia es una jovencita, que incluso su amado llega a buscarla, le toca la puerta y la amada, la iglesia, que es inmadura, le dice: no, ya me cambié, ya me arreglé, yo no quiero salir ahorita. Y se arrepiente, y cuando abre la puerta, ya el amado se fue. Así es como a muchos el amado les estaba de tocar y va de tocar y va de tocar y no se levantan. Y le ponen excusas al Señor. Porque son inmaduros. Pero entonces aquí lo que el Señor me estaba hablando era que la iglesia tiene que estar ardiendo de amores. Pero no es así. Muchas congregaciones en el tiempo de la prédica o en el tiempo de la alabanza están pensando en otra cosa, están viendo para todos lados, a ver a qué horas termina el pastor de predicar, a ver a qué horas termina la alabanza. Uy, el patojo que canta en la alabanza canta desafinado, el de la guitarra no se aprendió las canciones, están pensando de todo. Cuando llegan a su casa y deberían tener intimidad con el Señor, se les olvida que tienen que tener intimidad y hacen cualquier otra cosa, viven una doble vida. Entonces la iglesia no está ardiendo. Y si no está ardiendo de amores, no se puede casar. Porque mientras que no arda, el amado se les va a escapar y se les va a escapar y se les va a escapar y se les va a escapar. Porque este amado no se quiere casar con una mujer que no lo ama.
Este amado no se puede casar con una iglesia que no lo ama. Y parece ahorita que la iglesia no ama a Jesús, que ama su vida, que ama sus pasiones, que ama sus deseos, los deseos de su corazón, la concupiscencia de este mundo. Eso es lo que la iglesia ama en este tiempo. Porque lo que buscan es un Dios que les cumpla los deseos de su corazón. Eso es lo que buscan. Buscan un Dios que les haga un milagro sin que se conviertan y sin que dejen sus malos caminos. Buscan un rey que les pueda dar todas aquellas cosas que Dios no les da, sin pedirles nada a cambio en cuanto a la consagración. Porque para la salvación Dios no te pide nada a cambio. Eso es un contrato incondicional. Yo lo he predicado, no se puede, no puedes pactar con Dios. Pero lo que sí puedes hacer tú es consagrarte, apartarte para Él, buscarlo. Pero no se puede hacer si no estás ardiendo de pasión, de amor por Dios. Porque la Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, mientras que la iglesia no se esté quemando, Dios no va a venir a casarse con ella. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dios, hacerla arder. Pero ojo acá, que el mismo fuego, del mismo lugar donde sale el fuego para ungir, sale el fuego para destrucción. Pero para los consagrados ese fuego no les hace ningún daño. Como los amigos de Daniel que cuando entraron al horno de fuego, no les pasó nada. Se quemaron las ataduras, las ataduras sí se quemaron, pero los vestidos, ni los vestidos se quemaron, ni el pelo se quemó. No salieron ni siquiera con olor a quemado, ni olor a humo, nada. Y el horno estaba calentado 7 veces. ¿Por qué? Porque estaban consagrados. Sin embargo, pasaron por su tribulación. Porque no fue bonito que los amarraran y los quisieran meter al horno. Eso debió haber sido terrible. Ellos pasaron por su prueba. Pero ya estando ya estando en la prueba, ya estando adentro del horno, ellos pasaron la prueba. ¿Por qué? Porque le dijeron a Nabucodonosor, al rey de Babilonia, le dijeron: escucha esto, oh rey, que si Dios que Dios tiene poder para librarnos de este horno, de tu mano. Pero si no nos libra, de todos modos no nos postraremos delante de tu imagen. ¡Qué terrible! No nos postraremos a adorar a tus dioses. Pasaron la prueba y ya estando adentro del fuego. Sin embargo, pero cayeron en el horno. Por eso fue el mismo fuego, porque dice que del trono de Dios sale fuego. El mismo fuego que a unos los unge, porque dice que ascuas de fuego descendieron sobre la cabeza de los apóstoles, de los que estaban reunidos en el aposento alto. Y ese fuego no los quemaba. Pero para los que no están consagrados, sí los puede quemar. Porque el mismo fuego que es para unción, el mismo fuego es para destrucción. Es exactamente el mismo fuego que va a caer en el Pentecostés de la lluvia tardía, que va a caer en la gloria de la casa postrera. Ese mismo fuego que va a caer para la iglesia y las va a consagrar, es el mismo fuego que va a caer sobre el mundo, pero para destruirlo, para acabarlo. Entonces lo que va a hacer Dios con la lluvia tardía, lo que va a hacer Dios con esa unción postrera, va a hacer que la iglesia arda. Por eso yo estoy diciendo que si tú estás orando para que el Espíritu Santo venga y que la iglesia salga de sus penas, y está bien, pero Dios no va a venir porque tú estés orando, porque no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. No estoy diciendo que dejes de orar. Por favor, atiéndeme a lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no va a ser por eso que venga, sino porque Él es fiel. Entonces, basado en esto, muchas de las cosas que nosotros le pedimos a Dios, lo único que tendríamos que hacer es estarlas esperando.
Porque el que mucho está pidiendo, de alguna manera no confía que Dios lo haya escuchado. Por eso, ojo aquí, que yo no estoy diciendo que dejes de orar. Tú tienes que tener intimidad con Dios, pero tener intimidad con Dios no son palabras vanas, no es palabrería como la gente, como la religión lo enseña, como el mundo lo enseña. No son vanas palabras, repeticiones y repeticiones, dice la Biblia, que no tienen sentido. Señor, Señor, Señor. Y entonces muchos cristianos evangélicos dicen, sí, nosotros no rezamos el Padre Nuestro, no rezamos el Ave María, no rezamos el Rosario, porque no repetimos palabras vanas y no hacemos repeticiones y repeticiones. Sí, esa es una parte, pero también muchas veces estamos constantemente pidiéndole a Dios lo mismo y lo mismo, y a Dios ya habló. Lo que está probando es tu paciencia. A Daniel le dice, desde hace 21 días Dios te había mandado la respuesta, pero yo no había venido porque había una oposición. Pero desde el momento que te dispusiste, mira mi hermano, Daniel ni siquiera había doblado su rodilla. Yo tengo que volverlo a decir, Daniel no había ni doblado su rodilla y Dios ya le había contestado. ¿Eso qué quiere decir, mi hermano? Que no es del que corre ni del que quiere. Porque yo les aseguro que muchos que ni siquiera están orando, muchos que ni siquiera son cristianos en este tiempo, cuando venga el Espíritu Santo sobre toda carne, se van a convertir. Y van a estar delante de aquellos que tienen 25, 30 años de estar en la iglesia y no saben estas cosas. Como Nicodemo. Tú eres maestro de la ley. Si era maestro de la ley, imagínate cuánto tiempo pasó estudiando ese hombre. Y no sabes estas cosas, le dijo Jesús. Entonces, en este tiempo, cuando venga esta unción, van a haber unas salvaciones tremendas que van a aventajar a muchos cristianos que hasta servían, que hasta tenían ministerio y que no conocían de estas cosas, de estas profundidades. Es que esto es terrible, mi hermano. Porque la novia, para que se case, tiene que estar ardiendo de amores. Si no está ardiendo de amores, no se casa. Pero yo veo que la iglesia ahorita no está ardiendo de amores. No estoy diciendo todos, ¿verdad? Porque hay quienes sí están buscando al Señor. Y Dios los unge. Y Dios se manifiesta a ellos. Yo les aseguro que alguno de ustedes o alguna persona que no conocemos, sin siquiera saberlo, en la oscuridad de su cuarto, en la intimidad de su casa, el hombre o la mujer dobla sus rodillas y el Espíritu Santo baja de una manera tremenda. Porque Dios ahora, en este tiempo, está ungiendo a los que están en casa. Dios está ungiendo a los que están en casa, a los que están adentro de su casa, los está ungiendo. Porque están cerradas las puertas de las iglesias. Incluso, aunque el gobierno venga y empiece a decir, por ejemplo en Estados Unidos, yo estaba oyendo, en Estados Unidos están a punto de darle entrada apertura a las iglesias, a que las iglesias abran sus puertas y que hagan sus servicios. Pero mucha gente está diciendo que no quiere ir. Incluso algunos pastores, yo he oído pastores en Estados Unidos que dicen que aunque el gobierno les diga que sí, si Dios no les dice que vuelvan a abrir la iglesia, no la van a abrir. ¿Eso es buscar la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene que decir cuándo la iglesia va a abrir sus puertas otra vez, los templos. Pongámosle comillas a esos templos, porque sabemos que el templo somos nosotros, la iglesia. No son 4 paredes. Ahí es un lugar donde nos congregamos como colectividad humana,
Pero la iglesia como organismo vivo no se reúne en cuatro paredes. Yo creo que he vuelto y he terminado este discipulado. Este es el último tema de esta primera fase de la serie. Luego viene la siguiente, el avivamiento de las primicias. Y vamos a hablar más específicamente de las unciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por haber estado atento a este discipulado. Dios les bendiga.